Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar un tema que, pues bueno, ha sido muy delicado para muchas familias salvadoreñas en muchos sectores de nuestro país y que ya tenemos 3 meses de estarlo viviendo. Específicamente hablamos del régimen de estado de excepción. Y para eso tenemos a Leonora Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, que nos acompaña ahora. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir algunas reflexiones con ustedes y con la audiencia que nos escucha. Bueno, si nos podría comentar cuál es su apreciación de específicamente de la duración que ha tenido este estado de excepción, que bueno, algunos ya incluso bromean con ya ese estado de normalidad, dicen, pero ¿cuál es su apreciación al respecto? Bueno, en primer lugar, es inconstitucional que un estado de excepción haya sido prorrogado por 3 veces ya. El artículo 29 de la Constitución de El Salvador permite los estados de excepción por un máximo de 30 días que pueden ser prorrogados por otros 30 días, pero además no solo es este plazo, sino que el artículo que mencionaba señala ciertas causales, ciertas motivaciones para que un estado de excepción pueda ser declarado, aunque son en casos de guerra, de catástrofes, graves perturbaciones del orden público y en este caso claramente ninguna de estas causales estaba presente ni en el primer momento en el que se decretó el estado de excepción o régimen de excepción y ciertamente no están presentes en este momento. Un alza en la criminalidad es una tragedia, afecta a muchas familias, pero no es una causa para declarar un estado de excepción y eso además lo dejó muy claro la Sala de lo Constitucional en al menos 2 sentencias en años anteriores. Bien, ¿cuáles serían las implicaciones o las repercusiones que esto podría traer en el tejido social salvadoreño, ¿no? Que de por sí quedó muy tocado por la guerra, nunca se trabajó para, digamos, fortalecerlo y ahora, bueno, parece que está siendo más golpeado, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones? Lo que se está buscando es que no haya reproche social, ¿no? Que no haya ninguna sanción, ni siquiera moral, hacia el Ejecutivo. Y eso, digamos, provoca que la población mayoritariamente esté entre el silencio, la negación, la minimización de los hechos e incluso la culpabilización de las propias víctimas. Esto ya El Salvador, digamos, lo vivió, ¿no? En el conflicto armado. Ahora parece que las autoridades policiales y militares, eh, digamos, no solo no cumplen con la ley, sino que tienen una especie de mandato, ¿no? Absurdo de realizar atrocidades sin consecuencias e incluso de recibir premios por violar derechos humanos sin ningún remordimiento. La duración de ese tipo de medidas y la implementación de este tipo de medidas, ¿qué viene a decir sobre el plan control territorial que tanto ha sido afamado y realzado por el gobierno como digamos, su plan estratégico insignia para mantener el control o para mantener la seguridad pública, ¿no? en control? ¿Qué viene a decir eso? El hecho mismo de que el gobierno haya pedido que se aplique, que se cree, que se decrete un estado de excepción eh, ante la alarma de que los homicidios hubiesen subido súbitamente, significa en sí mismo una contradicción, ¿no? Con su plan y con su propia narrativa. ¿Por qué? Porque hasta antes de el 27 de marzo de este año, el gobierno aseguraba que
su plan control territorial había sido muy efectivo y que básicamente El Salvador era una tierra sin homicidios, ¿no? Que los homicidios ha sido como digamos, el delito insignia, ¿no? Del gobierno. Está tratando de medir la efectividad en materia de seguridad pública si hay o no hay homicidios. Entonces, eh, por un lado, mantenía eh, esta idea de que eh, sus políticas eran muy exitosas, que no habían crímenes contra la vida en El Salvador, y por otro lado, de repente, este panorama era completamente distinto, habían miles de pandilleros en El Salvador, los crímenes, incluyendo los homicidios, eran incontrolables, se necesitaba préstamos para hacer frente a esta situación, además de leyes extraordinarias, de cambios a las normas penales, etcétera. Entonces, de la noche a la mañana hubo un vuelco total de la narrativa oficial y lo más grave es que buena parte de la población parece creerse eh, digamos, esto que parece más una puesta en escena que una realidad. Entonces, si es que el plan control territorial estaba siendo efectivo, ¿cómo explicar este, este cambio, ¿no? Tan drástico? Más bien lo que ha salido a la luz en distintas investigaciones periodísticas ha sido que habían realmente negociaciones entre el gobierno y pandillas y que estas negociaciones tuvieron fracturas y que esto llevó o sea, que esto por un lado había mantenido los homicidios en números bajos y que por otro esto generó en un fin de semana un baño de sangre tan grande como el que se tuvo en marzo. Decir, no se trata de que las medidas implementadas por el gobierno en materia de seguridad pública fueran realmente efectivas, sino que todo estaba basado en un pacto criminal. ¿Cómo ve el protagonismo que desde el Ejecutivo se le ha dado a la Fuerza Armada en materia de actividades de seguridad pública, teniendo en cuenta la verdadera naturaleza, ¿no? de la Fuerza Armada y de su función en un Estado? Cómo ve esta situación? Es preocupante que El Salvador esté nuevamente dándole un protagonismo tan grande a la Fuerza Armada. En primer lugar, porque la Fuerza Armada es una institución que debería estar concentrada en tareas de defensa del territorio nacional, y dado que El Salvador no está en una guerra, ¿no? Ni interna ni de carácter internacional, entonces las Fuerzas Armadas deberían tener un papel, un presupuesto, tareas muy reducidas. Em, en segundo lugar, es preocupante porque las Fuerzas Armadas no son una institución a la cual se le haya entrenado para investigar delitos, para lidiar con conflictos en las comunidades, eh, para poder relacionarse con eh, distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, no es un cuerpo pensado para responder a un contexto de alta criminalidad, donde hay que tener como centro a las víctimas y el cumplimiento de derechos humanos. Durante el conflicto armado de El Salvador, una no solo de las causas, sino ah, de lo que permitió, de lo que hizo posible que el conflicto armado se diera y se diera con tal impunidad, era precisamente el asocio que existía entre eh, los militares y el poder civil, ¿no? Y vimos ya digamos, lo doloroso, lo difícil eh, que es cuando una Fuerza Armada se agiganta, ¿no? De tal manera que está en todas las esferas de la vida pública
Y eso, además de generar violaciones de derechos humanos, también lanza un mensaje muy peligroso de que la única forma de resolver conflictos y de convivir es a través de la represión y el uso de la fuerza. Ahora, hablando específicamente de las detenciones arbitrarias y más que todo de las personas que en diferentes medios, bueno, han surgido casos en donde se ha comprobado que son personas útiles para la sociedad, por decirlo así, que personas que no le deben nada a la ley, pero incluso se ve desde el oficialismo, digamos, diputados, funcionarios del gobierno, cómo incluso se ridiculiza a la madre llorando afuera del penal porque su hijo no debe nada y está ahí pendiente. ¿Cuál es la verdadera actitud que debería de tomar el gobierno ante esta situación? Todas las personas que son acusadas de un delito tienen una serie de derechos, ¿no? El primero de ellos es a conocer las razones de su detención, es decir, por qué se me ha detenido. En segundo lugar, esta detención debe ser revisada por un juez a la mayor brevedad y mientras esta persona no es juzgada por un juez, debe respetarse su presunción de inocencia, se debe presumir inocente, debe dársele todas las oportunidades para que presente pruebas de descargo y además también hay derechos que se expanden a la familia de esta persona que ha sido detenida, ¿no? Y a su comunidad. Eh, Son derechos para mantener comunicación con la persona que ha sido detenida, eh, derecho a la visita eh, y a obtener información, ¿no? Y en todo ese proceso, las autoridades, por tanto, están obligadas a proveer información, a tratar con respeto a las familias, a darle participación. Um, Estos son estándares que no se me han ocurrido a mí, ni siquiera se le han ocurrido a los legisladores salvadoreños. Estos son principios que están reconocidos universalmente y que además están incluidos en distintos tratados de derechos humanos que El Salvador ha firmado y que por tanto son ley. Lo que está ocurriendo ahora es que estas garantías mínimas se han borrado, ¿no? Se han borrado primero porque el estado de excepción eh, ha suspendido algunos de estos derechos y por otro lado simplemente porque en la práctica no se respeta. Lo que estamos viendo es eh, que hay una práctica donde se está deteniendo de forma masiva a personas eh, sin que se individualice exactamente de qué se les acusa. Em, y además estas personas están siendo enviadas a la cárcel en procesos que no respetan el derecho a la defensa, que son, digamos, casi que condenas express, ¿no? Y además vemos cómo, por un lado, la policía, militares, en, cuando las familias llegan a preguntar por sus detenidos, les niegan información, los maltratan, los revictimizan y por otro vemos que eso no solo es una, digamos, no solo es una iniciativa, una práctica de la misma policía, sino que esto está siendo reforzado de alguna manera casi que tolerado o quizás incluso hasta existen órdenes que van desde el nivel más alto del país, desde el propio presidente. ¿Por qué? Porque en sus cuentas oficiales de Twitter, etcétera, están permanentemente burlándose de la población que está preguntando por las personas detenidas, los estigmatizan como pandilleros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos, hay todo un clima, ¿no? Institucional y quizás ya El Salvador tiene que empezar a hablar de plan, de práctica, de patrones, porque no son conductas aisladas. Vemos todo este contexto que está generando detenciones arbitrarias y muy probablemente
torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales dentro de centros penales. Y quiero detenerme un poco en esto porque esto es gravísimo, esto debe conmocionarnos como población salvadoreña, pero también hacia la comunidad internacional, porque esto significaría que eh, 25 o 30 años después de haber finalizado el conflicto armado, El Salvador otra vez está entrando en una fase de eh, violaciones de derechos humanos que están empezando a tener un carácter sistemático, generalizado, dirigido contra población civil, y por ahí que se abre la puerta para empezar a debatir si en El Salvador de hoy se están dando quizás crímenes de lesa humanidad, una discusión que no se tenía desde el fin de la guerra. Bueno, Leonor, le agradecemos mucho por su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que tengamos una nueva oportunidad para conversar. Por supuesto, un gusto. A ustedes, amigas y amigas, esperamos que les haya sido de utilidad toda la información que les hemos compartido en esta ocasión. Siga con más de Miradas.